Mi nombre es Jorge Fenger, soy actualmente miembro de Madres de Plaza de Mayo. Soy Daniel Irigoyen, expreso de la última dictadura. Estuve 4 años preso, justo 4 años. Yo soy Cristina Luca, vivo en la ciudad de Gualeguaychú. Este es mi lugar en el mundo. Fui presa política desde noviembre del 76, digamos que este año cumplo 50 años de que me detuvieron. Estuve 6 años y medio en la cárcel. Yo soy Hugo Angerosa, formo parte del grupo de Madres de Plaza de Mayo de acá de Gualeguaychú. Fui un expreso político, tengo 2 hermanos desaparecidos, uno en Santa Fe, Daniel, médico recién recibido, y Blanquita, Blanca Estela, que fue secuestrada en Capital Federal. El andamiaje criminal de la represión clandestina e ilegal que rigió durante la última dictadura es complejo y denso de abordar, por sus alcances, sus daños permanentes y por su carácter sistémico. De todos los dispositivos represivos, los centros clandestinos de detención tuvieron un rol excepcional por encontrarse fuera de toda ley y por ser el ámbito propicio para la tortura, como ejercicio perverso de la violencia física y psicológica contra los detenidos y detenidas. Dentro de sus paredes, los límites entre la vida y la muerte se desdibujaron. Allí fue donde se vio por última vez con vida a cientos de las miles de personas que aún se encuentran detenidas desaparecidas. Pero algunos y algunas lograron sobrevivir y salir. Al día de hoy, sus testimonios son un invaluable aporte para armar este rompecabezas de la verdad que aún construimos. En esta entrega de Buena Memoria de La Mala Revista, al cumplirse 50 años del último golpe de Estado, salir del infierno, sobrevivir a los centros clandestinos de detención. La cuestión de la legalidad no existía nada legal, nada que fuera acorde a la Constitución. Por eso cuando te dicen, a ver, queremos la verdad completa, a ver, mejor que traten de concretar otra cosa, ¿viste? Yo estuve en un centro clandestino como 20 días, hasta que me trasladaron a Paraná y seguí detenida desaparecida, y después me llevaron a la cárcel, y ahí pasé a ser un preso que podía ser visitado, un preso con determinadas condiciones que no tenían otros que estaban en otros lugares. Digamos, esto es bueno como decirlo, porque a ver, hay tanta diversidad, y ahora a los 50 años ustedes vieron las cosas que uno se entera. Yo por lo menos me he leído todo lo que he podido y es una atrocidad. La última dictadura militar significó el avasallamiento absoluto de todas las garantías constitucionales y de los principios más básicos del Estado de Derecho. Los secuestros y la clandestinidad de los lugares de detención y las condiciones que imperaban allí eran la condición necesaria para la desaparición masiva de personas. A partir del 24 de marzo de 1976, el terror se impuso como norma, pero la República Argentina desde hacía años vivía en un franco retroceso en materia democrática, lo cual iba desdibujando las fronteras entre el derecho y el crimen. En 1958, en el marco del alineamiento argentino con la doctrina de seguridad nacional norteamericana, se sancionó el Decreto Ley 9880 que creó el Plan de Conmoción Interna del Estado. Más tarde, durante la dictadura de Onganía, se sancionó el Decreto Ley 16.970 de Seguridad Nacional. Y luego, tras la muerte de Perón en 1974, se sancionaron toda una serie de medidas que debilitaron aún más lo que quedaba del Estado de Derecho, ampliando los márgenes represivos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. En realidad, esa época transcurrió todo muy rápido. Vos pensás que en el año 72, cuando se rumoreaba la vuelta de Perón, ya en 71, yo en esa época era seminarista, estaba estudiando para cura, con los palotinos, estos que mataron. Y en 4 años, 3 años, pasó todo. Estábamos festejando el triunfo y después estábamos festejando la derrota, ¿no es cierto? O sea que es una cosa que
en mi vivencia, en aquella época, transcurría todo tan rápido que no tenías mucha conciencia de lo que podía llegar a pasar. Ese año, el 74, ya muerto Perón, fue lo que para nosotros no, a mí personalmente y a muchos, significó que una pérdida como que se acababan todas las posibilidades y las esperanzas en ese momento. Ya muerto Perón, los militares manejaban el gobierno, ¿no es cierto? Y estaba en crisis el gobierno, pero de Isabelita, pero para nosotros todo empezó a ir para atrás en el año 74, después de la muerte de Perón, y cuando, estando en un gobierno democrático, la propia legislatura sanciona una ley, la ley 2840, por la cual podían llevarte detenido sin ningún motivo. Yo antes de esa vez, que fue la definitiva, me había metido preso 4 o 5 veces, porque vos venías de un acto político y te bajaban de un colectivo y adentro, o estabas pintando una pared y te encontrás adentro, sin motivo, ¿no es cierto? Pero ahí entraba y salía, entraba y salía. Y esta última vez eran como, en esa época se hacían como razzias provinciales. Tenían un objetivo, aparentemente, sí, estaba muy planificado, de que tenían la intención de descabezar a los dirigentes, ¿no es cierto? Entonces metían presos dirigentes políticos, dirigentes sindicales, presidentes de comisiones vecinales. Eso fue, yo me acuerdo que los primeros 16 presos que fuimos los de esa época, del año 74, eran o presidentes de comisiones vecinales, o delegado sindical, como era mi caso, o dirigentes de partidos políticos. Y entonces el objetivo era aislar a los dirigentes de la gente y sobre todo sembrar el miedo, ¿no es cierto? Te va a pasar lo que le pasó a ellos. Después del 24 de marzo de 1976, los secuestros y detenciones se volvieron frecuentes y contribuyeron a acrecentar el miedo. El aislamiento social creció al ritmo de "no te metas" y "algo habrán hecho". Violentos operativos irrumpían por la madrugada en los hogares de las víctimas. En otros casos, las personas eran llevadas de las plazas, las calles, sus puestos de trabajo, lugares de estudio o iglesias. Así era como quedaban privadas de su libertad para integrar la lista de personas desaparecidas. A veces eran detenciones individuales, en otras oportunidades se llevaban a los miembros de un grupo familiar entero, o podían ser también grupos militantes, sociales, políticos o gremiales. Bueno, mi detención fue en septiembre del 76, me detuvo el ejército, estuve 7 días en el regimiento, y después en el mismo regimiento a mí me secuestran, ¿viste? Me llevan en un Falcon, vendado y esposado, en un lugar que era aproximadamente 1 hora, y donde el auto era un camino de ripio, ¿no es cierto? Y mitad de camino pararon y detuvieron a otra persona más que estaban esperando ahí, ¿no es cierto? Que después me di cuenta que era, que lo conocí, que era Jorge Félix, que yo lo conocía de ahí. Bueno, y de ahí me llevaron a un lugar donde tuvimos que entrar en un garaje, y después subir en una escalera tipo caracol, así. Y bueno, y ahí estuve 4 días, donde fui torturado, fui insultado, estuve 4 días sin darme de comer, estuve hasta que después me trajeron de vuelta al regimiento, y la verdad que la pasé muy mal. No solo muy mal por esa detención, sino porque yo pensaba que también lo que había pasado con mis hermanos, y aparte los insultos que me dijeron que iba a desaparecer como desapareció tu hermano en Santa Fe, que quédate tranquilo que no va a aparecer nunca más, y que vos de acá desaparecés, y también no sé cuándo irá a volver, o calculo que no vas a volver nunca más. Así que fue muy doloroso.
Me detienen en Chipoleti, pero me llevan a Neuquén, digamos, a la Policía Federal de Neuquén. De la Policía Federal de Neuquén me llevan, obviamente, tirada en un auto tapada, a lo que después resultó ser la escuelita, como todas las escuelitas, del regimiento de Neuquén, digamos, que estaba cerca del aeropuerto. Ahí fui torturada, ahí, bueno, estuvimos como 20 días hasta que después nos trasladaron en avión, nosotros, un cagazo bastante importante, encima hizo escala en Bahía Blanca y de ahí nos trajeron a Paraná. En Paraná nos tuvieron desaparecidas. ¿Fuiste secuestrada en la vía pública? Porque Sí, siempre me habían yo contado. llegaba a mi trabajo y me estaba esperando la Policía Federal. Presentan un carnet, me preguntan mi nombre y dice, por favor, me puede acompañar. Hasta ahí, hasta que llegué a la policía de Chipoleti, hasta que llegué a la policía de Neuquén, estaba a cara descubierta. Digamos, a partir de que me trasladan, ahí me encapuchan y de ahí sigo de capucha. La red de represión fue tan extensiva que incluso se registraron secuestros y detenciones al interior de las propias dependencias militares. Soldados, oficiales y jóvenes en el cumplimiento del servicio militar obligatorio fueron chupados mientras se hallaban en cumplimiento de sus funciones. Incluso, según el registro de la CONADEP, estos secuestros alcanzaron el 0,4% del total denunciado de casos. Ya esto ya era de noche, agarran por el camino interno, sigo una ruta, y por ahí a lo lejos veo una baliza de los patrulleros. Llegamos ahí y había un Falcon cruzado en la ruta, era exactamente en el acceso a la aldea San Antonio. Había un Falcon medio cruzado con el baúl levantado, patrullero, decía de acá, ahí me bajan y ahí me dan la bienvenida tres monos que ahí empiezan a cachetear, así que vamos a un montonero, y agarran una cinta de esas adhesivas altos así, me ventan los ojos, me hacen un matambre, me atan todo y agarran y me tiran el baúl. Agarré el baúl y ahí empieza el auto en el medio del polvo. Y yo decía, por la ubicación, por el lado, por el rumbo que tomó el auto, digo, estamos yendo para la construcción del lugar. Al día de hoy, unos 814 centros clandestinos de detención se identificaron en la Argentina y, por supuesto, también los hubo en Entre Ríos. Se trató de una intrincada estructura burocrática y logística represiva que hizo posible alcanzar todo el extenso territorio nacional y sus miles de habitantes. Allí, las condiciones de detención eran extremas. Las víctimas ignoraban su paradero y sus familias, en un enorme padecimiento también. Bueno, llevan el T2, estaba hecho y la hecha. A una habitación, ya de noche no había luz, no había nada. Y al ratito de estar ahí viene un Nico con alguien más, con una botella con queroseno, algo así, para sacarme para despegarme la venda, que ya llevaba 4 o 5 días, ¿no? Bueno, cuando me saca la venda, obviamente los ojos estaban todos infectados. Y era de noche, oscuro, los ojos no me servían, no llegaba a ver dónde estaba. Hasta que en un momento, yo no sé si fue salir anoche o no sé cuándo, empiezo a ver y veo que estoy en la habitación
y que había unos muebles, unos ronderos de lata, que tenía una inscripción típica de los milicos, ex, pro, luna, y otros regimientos. Para mantener el aislamiento y reservar el paradero de los prisioneros y prisioneras, estos eran llevados de un lugar a otro en traslados, realizados también de manera clandestina. Para quienes estaban detenidos, ya durante los primeros meses del golpe militar los traslados se habían convertido en un miedo persistente, porque los rumores de que los traslados constituían un destino final para las víctimas se había esparcido. ¿Los traslados eran viajes hacia un lugar mejor o eran sinónimo de muerte? En esa incertidumbre se vivía dentro del horror. Bueno, los traslados ya se habían vuelto duros, ¿no es cierto? Te trasladaban en avión, viste los aviones que tenían una bandera en el piso donde te esposaban, te llevaban, te rompían todo lo que tenías, o sea que se acabó cosas que pudieras tener, algún equipo de mate, nada. Iba solito sin nada. Y la técnica que tenían era cuando vos llegabas a una cárcel nueva, desfilabas por un pasillo y te cagaban a palo, ¿no es cierto? Como para que vos tuvieras en cuenta de que tenías que tener conducta, ¿no es cierto? Acá, entonces ibas corriendo por un pasillo y te pegaban. Llegabas blandito allá, ¿no es cierto? Medio machucado, pero... La represión nacional estaba complejamente coordinada y las técnicas de tortura o desaparición de cuerpos dan cuentas al día de hoy de su planificación y sistematicidad. Sin embargo, algunas particularidades territoriales existieron, especialmente vinculadas a cuál de las tres armas estaba frente al dominio de esa área. La Armada tuvo una lógica concentracionaria, dando lugar al mayor centro clandestino de detención que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, mientras que el Ejército generó decenas de pequeños centros clandestinos diseminados en todo el país, también en nuestra provincia. Este plan sistemático de acuerdo a las características del contexto del lugar, porque obviamente no es lo mismo Buenos Aires que Neuquén ni Entre Ríos, y que en cada uno también, según la fuerza que tenía mayor poder o no, y hasta las características personales de quien comandaba esa fuerza, las características, uno hoy podría decir, hay cosas que son propias de cada lugar. Por ejemplo, Entre Ríos, y no me pregunten por qué, porque no lo sé explicar, tuvo consejos de guerra. Y creo que hubo en uno o dos lugares más. Yo decía, ¿para qué hicieron unos consejos de guerra, chicos, que eran una cosa de loco? Porque no es que hicieron uno, hicieron como tres. En el que yo tuve el gusto de participar. Digamos, éramos un mundo de gente y a todos, por supuesto, la declaración que te leían es la declaración que ellos te armaron, que ellos te hicieron firmar sin leer, digamos, y que después la leían y que ya tenían la cantidad de años que te iban a dar. Bajo la jurisdicción del segundo cuerpo del ejército, en las cárceles y en las prisiones clandestinas entrerrianas se desarrollaron consejos de guerras con la intención de revestir de cierta legalidad las acciones criminales que se estaban llevando a cabo. Se trataba de tribunales militares alejados de toda garantía procesal que buscaban castigar supuestamente los delitos contra la seguridad pública. En ese marco, decenas de personas fueron salvajemente torturadas con la intención de que firmaran falsas acusaciones o falsas autoincriminaciones. Incluso fueron llevados a estos banquillos de acusados a personas que ya en esa fecha estaban desaparecidas y probablemente ya habían sido asesinadas. Digo, yo estaba en realidad en mejores condiciones que el resto, porque yo era soltero, no tenía hijos. Pero en el Consejo de Guerra, que fue en enero del 77, si lo que ellos quisieron hacer con el Consejo de Guerra era
había una exigencia de la Cruz Roja en ese momento de que no podía haber presos sin proceso. O sea, vos no podías estar preso si no tenías una causa. Entonces, eso pasó a nivel país, ¿no es cierto? En todo el país florecieron los consejos de guerra, que eran una forma de hacerte un proceso. Entonces te hacían una declaración que la armaban ellos, y donde vos te acusabas y acusabas a otros. Entonces todo se entrelazaba. Por ejemplo, yo en el caso mío, que pude de a poquito ir leyendo mi declaración y después la pude ver entera, decía, bueno, yo, José Daniel Irigoyen, pertenezco a Montoneros y estoy en una célula con tal, tal y tal. Entonces yo los acusaba a ellos y ellos también me acusaban a mí. Entonces con todo eso decía, bueno, y aparte normalizaron las situaciones de varios desaparecidos. En ese consejo de guerra figuraban, aunque no estaban, la Noni González, el Ruso de Sorsi, para nada, bueno, muchos de los presos y desaparecidos que estaban desaparecidos en esa época dijeron, bueno, fulano de tal condenado tanto, de 23 años para abajo era las condenas. Y también había absueltos, ¿no es cierto? Y fulano de tal, muertos en combate. Otro está fugado. Entonces ahí ponían a todos los que en ese momento, en Entre Ríos, estaban desaparecidos. Con eso blanquearon la situación de ellos y decían, no están desaparecidos. Murieron porque se enfrentaron al ejército o están fugados. Y entonces eso fue el consejo de guerra, que para eso te encapuchaban, te torturaban, que sé cuánto, y te obligaban a firmar esa declaración sin que vos la vieras. Y nos amontonaron a todos un día en el patio de la Unidad Penal de Varones, y nos iban llamando. Eso estaba toda la Policía Federal, todos los militares. Eran como las películas, así. Vos tenías un abogado, un militar abogado. Bueno, el defensor, tenías un defensor que no te defendía nada, obviamente, ¿qué te iba a defender? Firmabas digamos, mira la cosa, firmabas lo que ellos habían armado sobre vos, digamos, inserto en una historia que habrán armado, que yo no la conozco, ¿viste? Entonces, y ya te otorgaban, en el momento te tenían paradita ahí, y en el momento te decían, usted por estos delitos va a cumplir, a mí me dieron 18 años y medio. Así, por la cabeza, váyase, adiós, A todos nos dieron sentencia, ¿sí? Nadie se quedó sin sentencia. Después de ahí nos desparramaron, a las mujeres nos llevaron a Devoto, a los varones a otro lugar, Nuestras familias, sobre todo algunos que tenían más relaciones y demás, nosotros presentamos en la Corte un recurso y la Corte lo declaró inconstitucional. ¿Tá? Al declarar la Corte inconstitucional eso, nos abrieron causas federales y nos volvieron a traer a Paraná. También había ido ya el juez a tomarnos declaración a la cárcel de Paraná, de Devoto, para abrirnos una causa de la asociación ilícita. Era una cosa de loco, porque también, ¿qué declarábamos? Ahí no tiene nada, ¿viste? Declaraciones que después nosotros tuvimos que ratificar o rectificar cuando viene la democracia y empieza a abrirse las causas. ¿Cómo fue posible la tortura sistemática? ¿Qué es lo que corrompe tan perversamente al alma humana que da lugar a esas formas inconcebibles de violencia? La tortura no destroza solo a quien la padece, no denigra solo a quien la ejerce. Nos destroza un poco a todos, porque nos suscita la pregunta honda y profunda de cómo fue posible que nuestra sociedad
se gestara tal nivel de odio. Al terminar la dictadura, el juicio a las juntas y el informe de la CONADEP permitieron conocer un poco del horror vivido, pero sus esquirlas continúan hasta nuestros días. Me sacan de ahí y me suben por una escalera, famosa escalera caracol, a un lugar donde me sacan la ropa. Bueno, sacan la ropa, me meten lo que se llama, lo que después se conoce como la parrilla, que es un elástico de cama. Antes los elásticos de cama eran metálicos, eran fleje metálico con el colchón arriba. Eso le daban otro uso para dormir. Bueno, ahí me estaquean, todo eso. Y esto ya era sábado. Yo perdí la noción del tiempo, pero después hablando con Hugo, que Hugo era la otra persona que viajaba cómodamente, pero entre los asientos delante del Falcon Sánchez, yo me entero que Hugo años, muchos años más. Ahí la tortura tiene que haber sido 3 o 4 días, una cosa así. En los que no pararon nunca. Perdón. Yo admiro mucho a las mujeres que estuvieron presas, porque la mujer es más vulnerable en el sentido, pues no que fueron muy fuertes, pero tenían más cosas para poder hacer. Violarte es una cosa que debe ser horrible, ¿me entendés? Entonces yo digo, a mí me pasaban picanes y todas las cosas hicieron, me metieron en el submarino, me hicieron simulacro de fusilamiento, pero no tenían cómo hacerme como una mujer, ¿me entendés? Que la pueden violar, por suerte, bueno, castrarte no me pasó nada, pero uno se sentía, yo decía, yo paso esto y paso, ¿me entendés? Las continuas torturas físicas y psicológicas en las detenciones clandestinas no fueron una excepción ni fueron excesos de algún individuo en particular. Eran instrumentos aprendidos durante años en la Escuela de las Américas. Tenían su lógica y un método destinado a la obtención de información, pero sobre todas las cosas, a quebrar lo más hondo del alma humana y generar terror en el conjunto. Decenas de médicos formaron parte del dispositivo, controlando la delgada línea entre la vida y la muerte, para que la última palabra siempre la tengan los represores. Hasta que un día me sacan de la parrilla y me llevan a otra habitación que se ve que era contigua, y ahí, bueno, me esposan en una cama, y ahí por primera vez me llevan a tomar algo, ¿no? Yo lo que me acuerdo era que me llevaban al baño, claramente en un baño típico de este lugar, tenía un olor muy especial, que quedaba a 3 pasos de la cama de una casa, ¿verdad? Me llevaban ahí, yo me tomaba los tanques de agua, volvía y a los pocos minutos pedía que por favor me llevaran de agua. Me miraba todo y me tomaba todo el agua porque era posible tomarse. Yo no me acuerdo si esa misma noche o a la mañana siguiente vino un médico y bueno, la revisa le dan un montón de medicamentos. Yo seguía sin saber dónde estaba. En el caso nuestro, nosotros participamos de uno de los primeros juicios, que fue el juicio de Neuquén, en el cual el médico tuvo sentencia porque nosotros y una de mis compañeras pudieron corroborar que ese médico las revisó, por ejemplo,
vos sentías que llegaban al lado de la cama donde te tenían esposada, en el jergón, por decirlo de alguna manera, y alguien te miraba, decía algo. Miles de víctimas del terrorismo de Estado surgieron de las filas de la Iglesia Católica Argentina, sacudida al calor del Concilio Vaticano II y la teología de la liberación que promovió el compromiso social y político transformador. Sacerdotes, monjas, catequistas y fieles fueron perseguidos por comprometerse con la defensa de la dignidad humana. En sus antípodas, contrarios a la prédica de misericordia y justicia del Evangelio de Cristo, miembros de la jerarquía eclesiástica integraron el aparato represivo, legitimaron el crimen y calmaron con su asistencia espiritual las oscuras conciencias de los torturadores. En el lugar donde estaba escuchábamos nosotros lo de la cárcel, ¿cierto? Y entonces anunciaron que el Consejo de Guerra iba a ser el 23 de enero. Con lo cual yo digo, son 10 días. Yo digo, si aguantamos 10 días sin firmar, capaz que zafamos. Y así fue ya la primera noche que nos llevan ahí al calabozo. A la noche vienen acá. Los presos comunes nos ayudaron muchísimo a nosotros. Yo le digo, a mí me pueden hacer lo que quieran, pero sí, lo que me molesta muchísimo es que me falte el aire. Si a mí me falta el aire, yo pierdo ahí la... Y entonces un preso común me dice, ¿sabes lo que vos tenés que hacer cuando te pongan la capucha? Que te van a poner 2 capuchas. Mete la mano acá. Entonces cuando te ajustan queda flojo. Y ahí podés respirar. Claro, cuando van, una camioneta de culata, que yo cuánto, te encandilan para que no los veas, traen una capucha, 2 capuchas, yo con la manita acá, trum, adentro de la pick-up. Y yo veo que dan vuelta ahí y estamos dentro de la misma casa y terminamos en la casa del director. Ahí yo no sé cuántas veces, ¿viste? Pero te ataban en una cama de metal, desnudo por supuesto. A mí me pusieron una toalla para que pasara la corriente eléctrica y no te dejara tanta marca. Y bueno, y ahí te pasaban. Muy precario el sistema de acá porque era una batería de auto. No era tan sofisticado, con 2 cables que te pasaban por el cuerpo. Y vos viste que cuando te pasa electricidad en el cuerpo, no lo viste porque no te ha pasado, pero si te pega una patada ahí, el cuerpo no lo manejas, empieza a saltar. Y en una de las veces, la atadura que tenía en el brazo, con tantos saltos se suelta y le pasa la electricidad al que me estaba torturando, que era conde de la Policía Federal. Ese era un tipo... Esta gente no es que vos, porque muchos te dicen que son enfermos. No son enfermos. Ellos sabían lo que hacían y tenían un objetivo. Yo me acordaba de... Y la iglesia tuvo mucho que ver en eso. La iglesia, así como tuvo flores de cura y flores de obispo, como los curas nuestros, los palotinos, los curas del tercer mundo, o todos los curas que estuvieron presos, o los desaparecidos, que hay muchísimos, y los obispos como Angelelli, Ponce de León, y los que no estaban, a los que no mataron, como Esaine, de Nevares, así como esto, la cúpula de la iglesia era la que se encargaba de adoctrinar a los militares para decirles, esto que estás haciendo está bien, lo haces en nombre de Dios, y por eso ellos tenían esa convicción de que estaban haciendo bien las cosas. No eran ninguno enfermos, tenían un objetivo que era, esta gente hay que destruirla. ¿Por qué? Porque estás haciéndole un bien a ellos. Por supuesto que te dabas cuenta después que aparte de eso, ellos eran los ejecutores de esto, pero quienes estaban detrás eran las grandes empresas, los grandes intereses económicos que querían imponer un proyecto para que la plata estuviera en muy pocas manos y la mayoría estuviera lo de siempre, ¿no es cierto? Monseñor Adolfo Tortolo fue una de las figuras más polémicas y comprometidas en el proceso de reorganización nacional. Fue arzobispo de Paraná, vicario castrense y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Si bien siempre lo negó, abundan los testimonios que dan cuenta de su presencia cercana a lugares de tortura e incluso cercana a personas que al día de hoy se encuentran detenidas desaparecidas. Usó la confesión de los prisioneros para obtener información para la represión y a su vez fue el confesor personal de Videla. Buscó la impunidad social que solo logró romper el coraje de las madres de Plaza de Mayo que no tuvieron miedo ni reparo en exponer su complacencia con la tortura y el horror. Ya a Tortolo en mi vida lo vi 1, 2, 3, 4 veces. Una cuando fuimos con Luis Alberto a vivir a Paraná, que nos fuimos a presentar, y hay anécdotas de eso, que están en uno de los libros de Daniel Enz. Esa primera vez que lo vi. Después cuando me llevaron a la Federal, cuando me llevaron a la Federal, recién preso, él fue, me regaló un rosario y me dijo que se reza mucho y todas esas cosas. Bueno, que Tortolo era prácticamente un cuadro militar, ¿no es cierto? Y digo, mire, monseñor, no, los militares andaban con unas cartas. Decía, mire, esto está en clave. Era una carta que Luis Alberto había escrito, no es que la había escrito él, era una carta que nos mandaban de la congregación de los palotinos para decirnos que esa experiencia nuestra, que era muy linda y qué sé yo cuánto, dentro de los palotinos no podía ser. Y Luis Alberto siempre copiaba todo y archivaba, llevaba muy bien. Y entonces, en esa carta, cuando la copia, pone el carbónico al revés. Entonces sale todo escrito de atrás para adelante. Y los ustedes decían, está en clave. La carta del padre Bodo, se llamaba así el cura que nos escribía. Y le digo, dígale que la pongan en un espejo y van a ver qué se trata. Esa fue la segunda vez que lo vi a Tortolo. En realidad la tercera, porque no importa. Cuando llegamos, un día fuimos a presentarnos y otro día nos invitó a comer. Esta tercera fue en la Federal. La cuarta fue cuando llego a Paraná, que mi vieja dice, tiene que ir a ver eso cuánto. Entonces lo veo y le digo, mire, monseñor, a mí me trajeron de Gualeguaychú de Coronda acá, y hasta ahora más que golpe, un golpe aquí, otro golpe allá, torturar no me han torturado, así complicado. Pero todo el mundo sabe que cuando llegas a Paraná en la provincia, es la cárcel de tortura. O sea que era una cárcel que era de paso para otro lugar. Entonces todos sabíamos que era una cárcel de tortura. Y me dice, no, pues bueno, le digo, si usted entra, va a ver que los muchachos ya tienen marcas, quemaduras, así que puede comprobarlo usted mismo. Y entonces yo voy a entrar. Y entonces se iba atrás, y entonces el militar que estaba en el guardia cárcel le dice, monseñor no puede entrar. Y dice, ¿quién te ha dicho que no puede entrar? Con esa voz finita que está todo. Y dice, el general Catuzzi me ha dicho que no puede entrar nadie. Dile a Catuzzi que yo voy a entrar yo, lo corrió al milico y entró. Él tenía un rango militar. Y entró y vio los presos que estaban con las quemaduras en las piernas, sobre todo se notaba mucho. No dijo nada y se fue. Acá en la cárcel de Gualeguaychú, el 23 de marzo, el día antes del golpe, era la medianoche, madrugada, y yo estaba en la celda, todavía no nos habían trasladado a la 45, y me sacan de noche, me llevan, y lo sacan también a Bachetti. Nos encontramos allá ahí adelante en la cárcel, si vos entraste arriba, había como un despacho de no sé qué. Y ahí estaba Tortolo. Y nos anunció el golpe. El 23 de marzo, a la noche, él iba de paso a Buenos Aires. Y nos dijo,
Mañana van a cambiar las cosas acá en Argentina. Va a venir un muchacho que va a poner orden. Oro en polvo. Fue alumno mío, fue discípulo mío. Jorge Rafael Viguera. Todo va a mejorar. Y si ustedes no ponen bandera de remate, no les va a pasar nada. Ahora depende de ustedes. Sí. Bandera de remate hacían alusión a que en aquella época hacía el fantasma del comunismo, que era bandera roja. Esa fue otra vez que lo vi a Tortolo. Y la última vez que lo vi a Tortolo fue cuando volví de la tortura. Y le conté todo, no me dijo nada. Y me mostró, dice, yo mandé esta carta, una carta que decía que exigía que dijeran dónde estaban, no sé cuánto. Bueno, pues lo hubiera hecho antes. Él sabía todo lo que estaba pasando. Sobrevivir y recobrar la libertad era un alivio, pero todo lo que venía después no era nada sencillo. Con mucho esfuerzo, cada sobreviviente se fue rearmando, como pudo, con un dolor hondo que quedaba dentro. Salir no solamente no era fácil por las secuelas, sino por el estigma social que rondaba sobre quienes volvían. Mientras algunos regresaban a la vida, otros seguían desaparecidos. Mientras unos volvían a abrazar a sus familias, había miles de familias con los brazos vacíos. El algo habrán hecho, el miedo a vincularse, los prejuicios, las condenas sociales y los oídos de una sociedad que aún no estaba preparada para escuchar la verdad, obligaron por mucho tiempo a callar. El ser sobreviviente ha sido duro, porque por esta cuestión, digamos, de que, bueno, algo habrán hecho, con alguno habrán tenido que ver, con alguno, ¿me entendés? Porque también está toda esa otra cosa que sucedió en muchos lugares, que, a ver, no vamos a decir que los milicos respetaron a todas las mujeres, no es así. Esto, si podían, digamos, sabemos que pasaron muchas cosas, digamos, esto es así. Y fue duro, porque fue duro reinsertarse en la sociedad, porque vos tenías que demostrar que no eras esta come chicos, sino que, y sí así, esta come chicos, decimos nosotros, esta come chicos no éramos, que éramos unas personas comunes, como dice Daniel Irigoyen, éramos unos jóvenes comunes, cualquiera, que lo único que teníamos eran ideales que estaban en contra de lo que pensaban los milicos, digamos, pero que no tuvimos nada que ver ni con esto, ni con lo otro, y que bueno, era así, pero el volver fue difícil, el volver a insertarse en la sociedad fue difícil. Salí de la cárcel y tuve que venir a Gualeguaychú a vivir con mi mamá y con mi tía. En una ciudad que no tenía prácticamente amigos, en la cual había salido en los diarios de esta ciudad, y me consta, así unos carteles impresionantes de subversiva, porque bueno, obviamente todos nos pusieron un mismo sello, tengas que ver o no tengas que ver, te comprueben o no te comprueben, nada, porque a mí no me pudieron comprobar nada, si no, no me hubiera dado el sobreseimiento definitivo el juez, ¿entendés? Obtuve mi libertad en junio, digamos que hasta junio yo era una persona peligrosa. Cuando salí tenía que ir todas las semanas a la policía, y eso que salí con el sobreseimiento definitivo del juez federal en la causa que se me acusaba, ¿no? Lo cual no es menor. No obstante eso, tuve que ir a la policía todas las semanas a presentarme. Pero cuando vinieron las elecciones, me llamaron para ser miembro, digamos, de una mesa. Así que, no sé, de junio a octubre pasé a ser una persona que podía estar habilitada para estar en una mesa como autoridad de mesa en las elecciones. Esas eran las contradicciones que vivíamos, pero bueno. Me dieron la baja, casé el documento, pasé como pude llegar a Gualeguaychú.
pasé por la casa de mi viejo, hola, ¿qué tal? Hace un poco me fui a la casa. Y después empieza una etapa que es la más dura de todas, que es la etapa de lo que yo le puse después el nombre, que es el exilio interno. Categoría que, según tengo entendido, no es una categoría que se haya tenido muy en cuenta a la hora, digamos, de las narrativas o de la historia. O sea, siempre se habla de los presos, de los desaparecidos, los muertos, los presos y los exiliados. Pero hay una categoría, vamos a ponerlo, no sé cómo llamarle, que son los que estuvimos exiliados de élite. Fueron muchos años de estar en una cuasi clandestinidad. Entonces yo no podía ir a buscar laburo porque me pedían a nombre, no podía ir a alquilar, no podía ir a un hotel, no podía nada, porque estaba siempre con esa espada de cuando aparezca mi nombre, si llego a estar alguna marca en algún lado, ¿qué hago? De todo no va a haber una segunda, así que fue una mierda, estar mudándome todos los días, no tenía laburo, no tenía recursos, o sea, no. Y prácticamente del año. Eso fue, para mí, en lo personal, el periodo más duro de toda esta historia, más que el secuestro, que la tortura, que todo eso. A mí me marcó más el exilio posterior, el interno posterior, que todo ese acontecimiento. A pesar del dolor y el rompimiento de los lazos sociales impuestos por la dictadura, la solidaridad, el compromiso y la participación se reabrieron un camino. El horizonte está para seguir caminando, siempre hacia adelante, dijo alguna vez Eduardo Galeano. Y así fueron surgiendo las nuevas utopías por las cuales comprometerse. Hasta que, bueno, cuando nació la madre, empiezo a ver con algunos viejos amigos, empiezo viene el juicio de Dorindegui, y no me quedó más remedio que hablar, que contar. Esto que estoy haciendo ahora muy así, muy suelto de cuerpo, no es así, o sea, era una cosa que yo no la hablaba nunca, no la hablé nunca con nadie. Me hicimos un entrenado muy grande, de que había estado secuestrado. Adriana y Tabita me buscaron y me llamaron para que fuera a trabajar de secretaria con Tabita. Y eso para mí fue buenísimo. Digamos, yo hasta el día de hoy es alguien que tengo mucho agradecimiento, porque yo los conocía muy pocos a ellos, pero muy poco. Y ellos, cuando se enteraron que yo estaba acá y necesitaban una secretaria, Adriana vino a buscarme. Bueno, y otra cosa que me pasó, por ejemplo, fue que un día, que yo tampoco conocía, mi casa era mucho más grande, para allá digo, vino Leticia sin que yo supiera quién era ella, pero bueno, con Leticia tenemos una distancia de edad mayor, vino a conocerme, a saludarme, bastante gente me vino a saludar, a ofrecerse, a qué sé yo. Y ahí también, digamos, a Socorro sí la conocía por mi hermano, y bueno, empecé con Socorro a andar dando vueltas, empezamos a hacer algo de teatro y yo le ayudaba, porque yo no voy a ser nunca una actriz ni cosa por el estilo, no están en mis genes nada de eso, pero bueno, todas estas personas me ayudaron un poco como a poder reordenarte, organizarte, qué sé yo. La dictadura, en su intención refundadora, quiso trastocar todas las relaciones sociales y humanas, romper todo compromiso. Sin embargo, no lo pudo hacer. No logró destrozar los vínculos de amistosa solidaridad que se tejieron al interior de la prisión. Uno termina teniendo su mejor amigo con quien pasó un tiempo y tuvo oportunidad capaz de cavar un cantero, porque estábamos con un grado de locura circular. Es así, si fuiste capaz de eso, sos capaz de compartir tu vida de otra manera y de encontrarte en el camino, digo yo, con compañeros muy valiosos, ¿viste? De la cárcel tengo los recuerdos, son mis mejores amigos, porque
Teníamos todo en común, compartíamos los sueños, nos aguantábamos entre todos. Cuando te traían de la tortura tenías quienes te estuvieran esperando para, ¿me entendés? O sea, en ese sentido no nos pudieron, ni aún en las peores condiciones no nos pudieron. Pensá que nosotros llegamos al Chaco, que veníamos del Consejo de Guerra, y llegamos al Chaco, para que vos te ubiques en esa época, a poquito tiempo de que había pasado la Margarita Belén. La Margarita Belén sacaron presos de la cárcel y sacaron de otros lugares, creo que eran 22, y eso fue el 12 de diciembre del 76. En ese ambiente llegamos nosotros a la cárcel de Resistencia, y teniendo la experiencia de que veníamos del Consejo de Guerra y de que teníamos la experiencia de la tortura. Con el paso de los años se fueron escribiendo nuevos capítulos en la vida de las historias que la dictadura quiso colmar de dolor y muerte. El amor, la militancia, los hijos y los nuevos caminos fueron curando las viejas cicatrices. Lo otro que a mí me pasó grandemente es que yo lo encontré a Héctor en el camino. Cuando yo fui a Paraná, lo encontré a Héctor. Y de un día para el otro nos enganchamos, digamos así, en 6 meses que estuve en Paraná, Héctor se vino a vivir conmigo, íbamos, veníamos. Mi mejor compañero, Héctor, no sé si fue el gran amor de mi vida, pero ha sido mi mejor compañero, porque bueno, vos nos conociste. Nosotros no teníamos problema con ir y venir, y qué haces vos, y cómo vas y cómo venís, y que, digamos, eso fue muy bueno. Bueno, mis hijos, por supuesto, que si no sé si él sabe, pero yo tengo 2 hijos adoptivos, que son lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Y bueno, los 2 son divinos. El gordo es un chancho, pero es un dulce terrible, y la otra es una militante. Me pasa por 1000 kilómetros arriba, me marca letra, me dice cosas, me abre cabeza. Y vos tenés una hija de 30 años que te haga eso, es bastante importante. Las leyes de obediencia debida y punto final en los 80 y los indultos de los 90 obligaron a familiares y sobrevivientes a convivir en las calles con quienes habían secuestrado, violado, torturado y asesinado. Fue recién en el 2003 cuando el Congreso Nacional derogó esas leyes, y recién en el 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. A partir de allí se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad en la República Argentina, y en ese sitio los testimonios de los sobrevivientes fueron imprescindibles en la reconstrucción de nuestra historia reciente. Creo que para nosotros fue sumamente reconfortable, porque es la única manera de poder saber cosas. Si no, por ahí sabía, digamos, se decía, pero estaba todo lo que pasó antes de digamos, la ley de obediencia de la vida, todo lo de Menem. Era todo un retroceso que vos lo vivías con una angustia acá. Pero bueno, lo otro es con la expectativa que vos salís a querer reconstruir tu vida, armar tu familia, digamos, hacer a que la gente te mire de otra manera. Al principio, cuando fui al primer juicio, tenía un estado de nervios terrible, porque además en ese juicio estaban sentados todos los milicos ahí, que seguramente eran todos los tipos que me torturaron. Entonces, bueno, y yo fui la primera. No sabía ni qué decir, cómo pararme, cómo está, qué me siento, por qué juro, por qué no juro. A los otros, los de Paraná, ya fui. Sí, claro, porque ya va con. Ya sabés cómo es la mano, ¿viste? Pero al principio es duro la cuestión. La dictadura militar transformó a la sociedad argentina en sus lazos y en su estructura económica.
Heredamos un país destruido hasta por la guerra, lleno de esquirlas que aún hoy encontramos por doquier. Pero hubo mucho que no pudieron destruir por más que quisieron. Hubo piezas fundamentales que quedaron en pie y consiguieron transmitirnos la memoria como parte de una identidad fundamental. Seguir alimentando la esperanza, mantener las ideas firmes y continuar confiando en la historia de nuestro pueblo ha sido un desafío, un deber y una misión cumplida. Las compañeras expresas que bordaron en Buenos Aires y juntaron todos los rollos bordados de los 30.000 desaparecidos, que ustedes vieron lo que son. Bueno, esas fueron las compañeras. A ver, porque hay una cosa que yo creo que uno tiene que decir y valorar. ¿Ellos qué querían? Que nosotros perdiéramos toda nuestra identidad. ¿Ellos qué querían? Que nosotros dejáramos de ser lo que éramos, como éramos, aunque sea que seas católico y pienses que es injusto que haya gente que no tenga que comer, porque esos eran nuestros pensamientos, porque yo vengo de la formación de la iglesia, ahora no tengo nada que ver, por supuesto, pero eso es otro tema, pero de ahí saltamos a pensar en política y de ahí me hice peronista, pero bueno, chicos, yo no participé de una estructura, de una organización armada, y como yo, un montón de gente que pasó y que está desaparecida, digamos, porque ellos pensaban que, digamos, porque las redadas llevaban a cualquiera también, seamos bastante claros, ¿no? Ellos ¿qué querían? Que nosotros no estuviéramos más, no pensáramos lo que pensaron, querían borrarnos la cabeza, querían borrarnos del mapa, y por eso esta historia de la desaparición, esta historia de las pérdidas de identidad, esta historia del pacto de silencio entre ellos. Esos creo que son los nudos que la dictadura tenía como propuestas, más allá de lo económico, ¿no? De que el dolor no fuera tan fuerte, luchando, denunciando, acompañando a las madres, militando en madres, yendo a todos los juicios. Participé en 4 juicios. En los 4 juicios que estuve no hablé menos de 1 hora y media, ¿no es cierto? Y ahí pude de alguna forma hacer más leve el dolor y poder sanar. Y seguir en madre, y seguir denunciando, porque los desaparecidos es una denuncia permanente. El día que aparezca un resto, recién es un delito que se sigue cometiendo, ¿no es cierto? Y ya te digo, seguir trabajando, denunciando, participando en las escuelas, informando a la gente, lo que fue la dictadura. O sea, es un enorme dolor, pero la militancia en madre lo ha hecho de que el dolor sea más leve. Pero son cosas que vos vivís. La solidaridad en la cárcel, yo no me la olvido nunca más. Y cuando vos decís eso de la solidaridad, es los sueños intactos, ¿me entendés? Porque nosotros salimos de la cárcel y empezamos a reunirnos de poquito, escondidas. Y después vino la democracia y después hicimos una agrupación política y ganamos la intendencia. Bueno, y después vino Menem de la Rúa, pero después volvió Néstor y Cristina. Entonces las realidades son muy, muy cambiantes como esta que tenemos acá. El pueblo argentino tuvo a las mejores docentes para la titánica tarea de construcción de verdad, memoria y justicia. Aún hoy, esas mujeres tosudas de pañuelos blancos, con andadores, sillas de ruedas o bastones por el paso del tiempo, siguen marcando un rumbo de lucha inclaudicable desde la paz y la coherencia. No pudieron, ni las más perversas lógicas represivas, corromper su lucha sincera, amorosa y sin rencor. Su resiliencia nos marca un rumbo para todos los que vinimos detrás de ellas. Y vos sabés que yo creo que en eso han tenido mucho que ver la siembra de la madre y de las abuelas. Yo creo que en este país hay cosas que fueron diferentes por la organización de madres y abuelas. Y de familiares también, ¿viste? Porque todavía sigue, porque es vigente lo que ellas siguen pidiendo, lo que siguen, más allá de que
sea hoy lo que sea, ¿me entendés? Pero yo creo que hay mucha gente que trabajó y que justamente cuando vos la escuchás, Estela, ponemos el amor. Vos decís, y sí, si lo otro no sirve ya, ellos mismos, ya no, ¿qué vas a seguir? Y otra cosa que aprendí yo es a no juzgar, ¿me entendés? Porque vos no sabés lo que pasó con una persona que en la cárcel se quebró, que sucedió también, ¿me entendés? O aquel que lo sacaban de noche para que señalara. No, yo no lo juzgo, porque no sé lo que tuvo que pasar, ¿me entendés? Entonces, o las mujeres que vos decís, también pasaba que se ponían, los militares, una mujer linda, se te ponían de novio, que muchas lo hicieron, y en la ESMA pasó muchísimo eso, para poder salvar a otro compañero, o para poder tomar, está ese famoso de la ESMA, el que, ¿te acordás? Ese que sacó todas las fotos de los, bueno, tuvo que hacer algún arreglo con los militares, pero mirá lo que consiguió después de que mucha gente supiera dónde estaba su familiar, ¿no es cierto? Gracias a las fotos que él pudo sacar. Y otra gente que, bueno, le dieron con el punto débil, ¿me entendés? Entonces yo no juzgo a ninguno de los compañeros porque vi lo que se vivió allá adentro y vi que había gente que estaban presos marido y mujer y se les enfrentaba para que desataran, cosas así. Pero todo lo que pasaron, ¿me entendés? Es terrible. Entonces, rescato que compartí sueños y que yo parte y trato de que esa persona que salió de la cárcel mal, que una minoría, porque fueron una minoría, comprenderla y rescatarla, ¿me entendés? Porque no lo juzgo. No quiero ser un relator de lo que pasó, sino quiero decir, bueno, todo esto me hace tomar conciencia de que lo que pasó no tiene que volver a pasar y que tenemos que tratar de que nos organicemos y podamos cambiar esa realidad. Es decir, el objetivo es sumémonos a que la realidad que vivimos, que fue muy parecida a la que vivimos nosotros, se cambie y que es posible. Seguir luchando, no bajar los brazos, seguir el ejemplo de las madres que nunca bajaron los brazos, porque ¿qué pasa? ¿Qué quería la dictadura? La dictadura quería secuestrar y que las madres se deprimieran, se encerraran, se terminaran muriendo, y eso no pasó. Las madres salieron a luchar y siguieron luchando, se bancaron el indulto, el punto final. Vos calculá que desde el año 84, del 85 se hizo el juicio a la Junta, después en el 87, 88 pidieron el indulto, y después recién, como a los 16, 18 años, recién vinieron los juicios con el cambio de gobierno. Y las madres siguieron luchando, siguieron insistiendo, los juicios por la verdad, siguieron denunciando, siguieron en la plaza. Nosotros también seguimos militando acá. Y eso fue lo que me alimenta la vida, de seguir luchando y llevar ¿cómo te puedo decir? Que tenga sentido todo esto que pasó, ¿no es cierto? En seguir luchando. Y yo tengo fe que van a venir tiempos mejores más adelante, ¿no es cierto? Tengo confianza porque hay mucha gente. Cuando uno dice mucha gente, sí, hay gente que piensa, pero hay mucha gente que piensa como uno. Uno no es solo, no está solo acá. El grupo nuestro piensa distinto. Las reuniones que estamos teniendo con las organizaciones sociales, que no son del grupo de madres, son otras, y piensan como nosotros. Y yo digo, hay mucha gente que piensa como nosotros. Así que hay que seguir con esa idea y no bajar los brazos. Pero creo que también la contención de la familia, digamos, el haber tenido a Héctor de compañero, que el seguir transitando, digamos, de alguna manera, seguir haciendo algo, lo que sea, ¿entendés? Eso te ayuda, porque te posiciona en un lugar que te hace que vos te sientas que estás
haciendo algo por el otro, que de última es lo que uno la motiva a seguir haciendo cosas, digamos, que sea porque es injusto, porque hay que incluir, digamos, por la memoria, todos hacemos algo en otro lugar, pero que cuando lo empezás a sumar, digamos, es bastante importante. No me quedo en el pasado, ¿me entendés? Porque no sirve que yo cuente aquello. Nosotros no éramos ningunos héroes ni nada. Éramos como los muchachos jóvenes de hoy, como ustedes, y que seguramente que hubieran hecho lo mismo y van a hacer lo mismo capaz. Este capítulo de Buena Memoria de La Mala Revista ha querido rescatar alguna de las muchas voces que hay en nuestra ciudad y en nuestra provincia. A cada sobreviviente de la última dictadura le queremos decir gracias por ayudarnos a construir memoria colectiva. Y gracias porque sus testimonios han sido la pieza fundamental en los juicios por delitos de lesa humanidad que hoy nos heredan un país un poco menos injusto. Gracias por ayudarnos a pensar con seriedad y hondura esos primeros versos de nuestro amado himno nacional argentino. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad.